Muy buenas noches. Buenas noches. Queridos hermanos y amigos que nos honran con su presencia en esta oportunidad grandiosa que le ha dado el Señor a cada uno de ustedes de poder venir a este lugar que ha sido apartado para poder brindarle al ser humano el mensaje de salvación. Le damos la bienvenida en el nombre de Jesús a cada uno de los invitados que tomaron a bien estar con nosotros en esta noche. Y con la ayuda del Señor vamos a hablar de un tema muy importante. Y vamos a hablar acerca de la reconciliación con Dios. Para hablar acerca de este tema vamos a ir a las Sagradas Escrituras, a la segunda carta a los Corintios, versículo 20, 5-20. Segunda carta a los Corintios, Pablo escribiéndole a la iglesia de Corintios, capítulo 5, versículo 20. ¿Lo tienen? Amén. Ok. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y en esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a ver por medio de las Escrituras la importancia que tiene el ser humano en reconciliarse con Dios. Y para eso vamos a ver primeramente qué significa la palabra reconciliación. La palabra reconciliación significa principalmente cambiar mutuamente, o denota primeramente cambiar o intercambiar dinero. No sé si ustedes han escuchado cuando alguien tiene un negocio que dice vamos a reconciliar esta deuda, pero en donde nos vamos a enfocar es en el segundo significado. Cuando se refiere a personas, significa cambiar de enemistad a amistad. Eso significa reconciliación. Cambiar de enemistad a amistad. ¿Y cuántos de nosotros durante toda nuestra vida no hemos pasado por la reconciliación? Desde que estábamos pequeños, cuando nos peleábamos con nuestros hermanos, nuestros padres nos llamaban a reconciliarnos con nuestros hermanos. Cuando llegamos al colegio y teníamos problemas con nuestros compañeros, los maestros o las orientadoras, nos llevaban a reconciliarnos con ellos. Igual hoy en día hay adultos, cuando hemos ido a la universidad o en nuestras casas con nuestras esposas, con sus esposos, siempre ha llegado el momento en que hay que reconciliarse con ellos. Pero en esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a hablar de la reconciliación más importante que existe en este mundo, que es reconciliar el hombre con Dios. La importancia de la reconciliación entre el hombre y Dios. Y eso vamos a ver tres aspectos en la importancia de reconciliarnos con Dios. Vamos a ver tres aspectos. Y como primer punto, si quieren notar, porque hay una enemistad. El hombre necesita reconciliarse con Dios porque hay una enemistad. Punto número 2, porque somos pecadores. Es necesario que el hombre reconcilie con Dios porque es un pecador. Y 3, porque necesita alcanzar la justificación. Y vamos a entrar en la primera división, porque hay una enemistad. Y para eso quiero que por medio de las Escrituras podamos ver por qué el hombre es enemigo de Dios. Y la Biblia afirma que todo hombre que no ha sido regenerado aún es un enemigo de Dios. Y para eso vamos a irnos a Romanos 5:10, a la carta a los Romanos, escrita por Pablo, carta escrita por Pablo para la iglesia en Roma, capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su Hijo. Vamos a ver solamente la parte A del versículo. Vamos a volver a leerlo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Vamos a ver también en Colosenses 1:21. Carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. También la primera parte de este versículo. Hemos visto por medio de la palabra del Señor, querido amigo, que antes que una persona ha sido regenerada, se ha convertido al Señor, es enemiga de Dios. Acabamos de ver claramente que éramos enemigos de Dios. Así que toda persona que aún no se ha convertido al Señor es un enemigo de Dios. Pero tú, querido amigo, te puedes preguntar en esta noche, ¿por qué yo soy un enemigo con Dios? ¿Qué he hecho yo para ser enemigo con Dios? Bueno, querido amigo, para eso vamos a ir a Génesis, al primer libro de la Biblia, donde la Biblia nos muestra cómo es que vino esta enemistad al hombre. Y podemos ir a Génesis 2, 16 y 17. Vamos a ver estos versículos que son muy importantes. Génesis 2, 16 y 17. Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Dios le dio toda la creación en las manos al hombre. Le dio un huerto con todos los árboles, no tenía que hacer nada más. Pero el hombre tenía que cumplir con ese mandato del Señor, no comer de ese árbol. ¿Y qué pasó? Vamos a verlo en Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual así como ella. Querido amigo, el hombre desobedece a Dios en ese momento y ha dejado que el pecado entre en el mundo. Por consecuente, se rompió toda amistad que había entre ellos y Dios. Y como resultado, trajo maldición, muerte para el hombre y para la tierra también. Y eso lo podemos ver en Génesis 3, 16 al 19, donde Dios maldice a la tierra, maldice a la mujer y maldice al hombre también. Y no solamente el hombre fue puesto a muerte, fue maldito, sino que también dice la palabra de Dios que fue sacado de la presencia de Dios. Hubieron muchas consecuencias por esa desobediencia. Y dice en Génesis 3:23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. En este momento el hombre ha terminado así el ciclo de amistad que había entre Dios y el hombre. Entonces, querido amigo, a la luz de las Escrituras podemos ver que la desobediencia de Adán y Eva trajo la enemistad entre Dios y el hombre. Eso rompió la relación de amistad, la comunión, y terminó con todos los beneficios que el hombre contaba en este momento. Y eso trajo como resultado 4 cosas: maldición para el hombre y para la tierra, trajo la muerte, trajo la expulsión de la presencia de Dios y trajo la pérdida de todos los beneficios que contaba en ese momento. Entonces claramente la Biblia afirma que toda la humanidad es enemiga de Dios por la desobediencia del hombre al principio. Y vamos a ver como segundo punto, porque somos pecadores. ¿Por qué es importante que el hombre reconcilie con Dios? Porque somos pecadores. Y para poder usted entender este tema, tienen que entender una cosa primero. Dios es un Dios santo y no puede tener comunión con el pecado. Dios no puede permitir el pecado en su presencia. Él no puede ni tan siquiera ver el pecado. Es por eso
que el pecador no puede tener comunión con Dios y por consiguiente es enemigo de Dios. Y eso lo vamos a ver en Romanos 3:23, un versículo muy conocido. Dice: por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. O sea que no puede entrar el pecador en el cielo. Está separado. Hay una división entre Dios y el hombre. Esa enemistad que hay ha roto toda comunión entre él y el hombre. Y eso también podemos verlo no solamente en las personas más perversas que ustedes pueden conocer. Muchas personas aquí pueden decir que los pecadores son los borrachos, son las prostitutas, son los drogadictos, son las personas que andan robando en las casas. Querido amigo, la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, no hay acepción de personas. Usted es un igual de pecador que el borracho más pervertido de esta comunidad. Usted está dentro del círculo de los pecadores y no tiene ninguna opción de salir de ese círculo. Usted nació en pecado y desde el vientre de su madre es un pecador. Y por consiguiente, usted es enemigo de Dios. Porque Dios es santo y justo y Él no va a pasar por alto su pecado. No piense que Dios va a pasar por alto el pecado de cada uno de ustedes y lo va a llevar al cielo. Eso es imposible. También podemos ver en Salmos 7:11 que dice, Salmos 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. En San Juan 3:36 también dice que la ira de Dios está sobre cada persona en esta noche que aún no ha entregado su vida al Señor Jesucristo. Y por consiguiente habrá un juicio y será condenado por todos sus pecados. Como dije anteriormente, Dios no pasará por alto su pecado. Así que tendrá que presentarse a un juicio donde será condenado por cada uno de ellos. En 2 Tesalonicenses 2:12 nos afirma eso: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en el pecado. Las Sagradas Escrituras afirman que habrá un juicio y serán condenados todos los pecadores. Y tú dirás: ¿de qué condenación te refieres que me estás hablando? En Lucas 12:5 dice: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Este versículo habla de otro tema, pero la importancia es saber que es la condenación es que van a ser lanzados al infierno. Nada más y nada menos que la condenación por ser pecadores es que usted va a ser lanzado al lago de fuego por toda la eternidad. Apreciable pecador. La Biblia afirma que todos somos pecadores y que merecemos el justo juicio de Dios y que serán lanzados al lago de fuego por toda la eternidad. Y claramente podemos ver en este punto número 2 lo importante que tiene el hombre reconciliarse con Dios. Usted ha visto 2 puntos hasta este momento. Número 1, usted es enemigo de Dios por la desobediencia. Usted es enemigo de Dios porque es un pecador y Dios es santo y no puede permitir el pecado. Y vamos a ver nuestra tercera división, porque necesitamos alcanzar la justificación. Este es el punto más importante, amigo, y pongan mucha atención en él. Y solo mediante Cristo Jesús, nuestro Salvador, el hombre puede alcanzar la justificación y poder romper esa enemistad que existe entre usted y él en este momento. Y eso lo podemos ver en Romanos 5:17. Romanos 5:17 dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, Adán, mucho más reinará en vida por un solo, Jesucristo, lo que recibe la abundancia de la gracia y el don de la justicia. En Romanos, y continuamos en el versículo, dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación, o sea, Adán, a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, de Cristo Jesús,
vino a todos los hombres la justificación de vida. Así que claramente, querido amigo, podemos ver que solo por mediante el Señor Jesucristo el hombre puede ser justificado delante de Dios. Aquí no abarca nada más que Jesucristo mediante su obra en la cruz. Estimado pecador, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra, tomó forma de siervo y se entregó a sí mismo por rescate de cada uno de ustedes, llegando a la muerte, siendo crucificado y habiendo padecido los sufrimientos más grandes que un ser humano puede pasar. Él pasó por lugares de tormento donde fue azotado, fue latigado, fue puesto una corona de espina, fue traspasado por una lanza a su costado, fue llevado a una cruz donde ahí entregó su vida y la ira de Dios fue descargada sobre él para que usted pudiera alcanzar la justicia y poder ser reconciliado con Dios. Esa obra magnífica del Señor Jesús en la cruz del Calvario es la única forma que tiene el pecador de alcanzar la justicia con Dios. Y recuerde que Jesucristo es Dios y Él fue sepultado, pero el tercer día resucitó de los muertos, como dicen las Escrituras, y ahora está a la diestra de Dios Padre por toda la eternidad. Y hoy está aquí ofreciéndole esa salida para que usted pueda reconciliarse con Dios. Hemos visto, querido pecador, que solo por medio de Cristo Jesús somos justificados. Él tomó tu lugar y mi lugar en la cruz. Fue nuestro propiciador. Él nos redimió con su sangre preciosa en esa cruz del Calvario. Por medio de esa sangre, Él pudo limpiar y quitar el pecado de la humanidad. Pecador, hemos visto claramente por medio de las Escrituras tres aspectos de la importancia de la reconciliación con Dios. Y como número uno vimos, porque somos enemigos de Dios. Por la desobediencia de Adán, vino nuestra enemistad con Dios. Porque somos pecadores. Dios es santo y no puede soportar ni admitir nuestros pecados. 3. Para poder alcanzar su justicia. Y eso solo se logra por medio de Cristo, como hemos visto anteriormente. Ahora, querido pecador, tienes bien claro que eres un enemigo de Dios por la desobediencia de nuestro padre Adán. También eres enemigo de Dios por ti mismo, por los pecados que cometes diariamente y tu constante iniquidad, y han provocado la ira del Dios Altísimo. Y tan ciertamente como has pecado, así seguramente te castigará Dios si perseveras en tus iniquidades. Puedes recordar esta noche toda la eternidad, pero no vas a recordarla con felicidad si en esta noche tú no buscas la justicia divina por medio de Cristo Jesús. Este mensaje te va a retumbar en tu mente toda la eternidad, no en el cielo, sino que en el infierno. Pecador, en este momento, después de haber visto tu situación tan difícil delante de Dios, tú eres un enemigo de Dios. Recuerda, por la desobediencia de Adán, todo porque eres un pecador y necesitas la justificación de Dios. Y ahora mi trabajo es cumplir lo que Dios me manda en 2 Corintios 5:20. Volvamos a leer ese versículo. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pecador, en esta noche te ruego en el nombre de Cristo que te reconcilies con Dios. Apártate de tus pecados, ven arrepentido. Sabes que mientras no te reconcilias, eres un enemigo de Dios y la ira de Dios está sobre ti. Cree en el Señor Jesucristo. Él es el único reconciliador entre Dios y el hombre. Acepta que eres un pecador, que eres malo e injusto y que mereces la condenación y el infierno. Pídele que te salve. Dios es bueno y amplio en perdonar. Juan 3:16 es un versículo hermoso que nos revela el propósito de Jesucristo y de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Dios no quiere que tú perezcas en tus pecados, o sea, que no seas destruido en el infierno por toda una eternidad. En 2 Pedro 3:9 nos dice que Él no retarda su promesa, como algunos lo quieren por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Querido amigo, es necesario que te arrepientas para no ser destruido por toda la eternidad. Abandona tus pecados, entrégale tu vida a Cristo Jesús. Sin arrepentimiento no hay salvación. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y este versículo está vinculado profundamente con el arrepentimiento. El arrepentimiento es cambio de mente, cambio de vida. Es abandonar el pecado y empezar a hacer la voluntad de Dios. Y santidad significa apartado del pecado para el uso de Dios. Así, apreciable pecador, sin el fruto del arrepentimiento, es imposible que puedas alcanzar la salvación. Así que toda persona en esta noche que dice conocer a Dios, que dice que es cristiano o que pertenece a una iglesia o hasta ya fue bautizado, pero aún abriga en su vida sus pecados, aún vive practicando el pecado en su estilo de vida y se deleita en él y toma placer su corazón en la iniquidad, desengáñese. Usted no es cristiano y está condenado al infierno, y es mejor que venga el arrepentimiento, porque sin el abandono del pecado usted no puede encontrar esa solución para su vida, que es reconciliarse con Dios. Pecador, enemigo del Dios Altísimo, esta noche tienes una oportunidad más para reconciliarte con tu Dios. No continúes siendo su enemigo y reconcíliate con Él. Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Él tomó tu lugar, mi lugar. ¿Cómo puede ser que después de escuchar este mensaje te estás dando cuenta que eres enemigo de Dios y aún así no estás de rodillas pidiéndole perdón por tus pecados, queriendo buscar esa reconciliación? Sabes que vas a ir a un juicio, sabes que vas a ser condenado al infierno y aún te quedas en ese asiento. No te levantas y dices, hoy quiero reconciliarme con Dios. Pecador, no juegues con tu alma. En cualquier momento puedes partir a la eternidad. Y si no te has reconciliado con Dios, lamentablemente irás a un eterno, donde ya está preparado, ya está caliente y está en cualquier momento listo para recibir a cualquier pecador que no se ha arrepentido. En el nombre de Jesús os ruego a cada uno de ustedes que no han entregado su vida a Cristo, reconcíliense con Dios. Es necesario que se den cuenta de esta situación y que no prosigan en su pecado, abandonen su pecado. En esta noche hay algún valiente que quiera reconciliarse con Dios, que quiera abandonar sus pecados, que quiere evitar ir al juicio y al infierno. Hay alguien, dice la Biblia, que los valientes son los que arrebatan el reino de Dios. ¿Quién va a ser el valiente que hoy dice basta ya el pecado, basta ya Satanás? Recuerda que puede ser tu última noche de que escuchen el Evangelio. Esperamos que el Señor pueda tener misericordia de ustedes y puedan volver a escuchar este mensaje. Que el Señor bendiga el alma de cada uno de ustedes con la salvación, y a esta congregación que Dios los bendiga. Muchas gracias.